Muchas gracias. Seguimos conversando con María Marván sobre dos avenidas importantes que se están abriendo en México con nuevas legislaciones en materia de transparencia y de combate a la corrupción. Estamos conversando específicamente sobre la Ley General de Transparencia que está en discusión en el Senado, debe pasar a Cámara de Diputados. Y decíamos, María, que el IFAI siempre encontró una especie como de tope cuando se acercaban los reclamos ciudadanos a temas de la PGR y a temas de la Secretaría de Hacienda. Incluso hubo intentos de la Secretaría de Hacienda de pedir que un juzgado o una instancia administrativa revisara las resoluciones del IFAI, lo cual estaba totalmente fuera de orden. ¿Cuál sería tu balance de estos focos negros, de estos focos opacos todavía en la vida pública del país? Mira, yo creo que hay grandes dificultades y el gran problema es que a ratos se siente uno como arando en el mar. Es decir, empieza uno a trabajar con un gobierno, con un grupo entrante, empiezan las solicitudes, van al IFAI, vienen las explicaciones, hay prácticamente todo un adoctrinamiento. El trabajo que ha hecho el IFAI a lo largo de sus ya 13 años de existencia, entrenando a servidores públicos para que busquen la información, para que la entreguen, para que contesten, de verdad parece una tarea titánica y a ratos es muy desesperante porque cuando cambia la cabeza hay que volver a empezar. Muchas de estas resistencias vienen de temores infundados. ¿Qué tal si entrego la información? ¿Quieres decir de la ignorancia? Es una manera de decirlo. Sí. Y además se da a diferentes niveles. Es decir, muchas veces el subordinado dice, yo mejor digo que no la tengo, no vaya a ser que mi jefe se enoje porque la entregué. Y muchas veces sí vienen las órdenes de arriba a decir, mejor no entregues la información. Una parte que ha sido sumamente aleccionadora en el tiempo que yo estaba, supongo que ahora se sigue haciendo, no tendría por qué suponer que no, es todo el proceso de audiencias con las instituciones, en donde realmente, por un lado, es más fácil entender de dónde provienen sus resistencias. Hay algunas que he de reconocer son válidas, hay algunas veces que sí. Yo recuerdo alguna vez haberle confirmado algunas solicitudes a Sedena, en donde realmente había cuestiones de seguridad nacional, y hay otras en que la verdad son meros pretextos. Curiosamente, la defensa, el ejército, las Fuerzas Armadas no se caracterizaban por estar en la parte más alta de los bloqueos a la información. No me has querido hablar de PGR y de Hacienda, pero la PGR, sin lugar a dudas, una de las instituciones más opacas, que más rehuía toda la información y que además más se ocultaba o más ocultaba su mal funcionamiento justamente en negar la información. Recuerdo alguna vez 2 personas de Tabasco que hicieron toda una solicitud de acceso a la información a principios de Calderón, de la época de Calderón, porque habían sido denunciados por darle ciertos servicios, estas gentes trabajaban en Pemex, a la Bastida en su campaña. Y todavía no sabían cuál era el estado de su averiguación previa. ¿Qué era lo que sucedía? Que el Ministerio Público de Tabasco los extorsionaba un día sí y otro también. Lo único que querían saber era si ya se había dictado el no ejercicio de la acción penal y no hubo manera de conseguirlo. La verdad, la PGR normalmente ha dejado mucho que desear. No le gusta entregar información ni de cuestiones concluidas y ha protegido mucho a los ministerios públicos para no entregar información. ¿Cuál es tu balance de la actitud que tuvo el gobierno del presidente Peña Nieto en la discusión de esta ley, o que sigue teniendo? Todo el mundo menciona al consejero jurídico, al licenciado Castillejos. Primero, al parecer hubo señalamientos de cerrazón, de negativa total, y después al parecer hubo una flexibilización. No sé si coincides con eso, pero de toda suerte, ¿cuál es tu balance sobre el gobierno en general, sobre la visión del gobierno sobre este tema? A ver, yo creo que hubo 2 cosas importantes. Primero, hubo una serie de tensiones generadas por asimetrías de la información. Al principio, las ONGs estaban muy involucradas en toda la redacción. Después se encerró la Comisión de Transparencia y todo lo que se conociera por filtraciones, y ese es un muy mal método, porque entonces nunca sabes con quién estás discutiendo. Y eso generó cerrazón y tensión de las 2 partes. Había preocupaciones, algunas de ellas
entendibles, la mayoría salvables, de manera realmente sencilla. Una de ellas, por ejemplo, era la de los fideicomisos, y decía, es que no se puede obligar a que todo fideicomiso tenga una estructura de una unidad de enlace. No, claro que no. Si el fideicomiso está como responsabilidad de una secretaría, pues que la unidad de enlace sea esa secretaría. De verdad había cosas realmente simples de resolver, y claro que también había otra cierta preocupación más allá, en donde siempre trata uno de decir, déjame encontrar ciertos resguardos legales para que cuando no quiera yo encontrar información la pueda esconder ahí. Puede esconder. Y eso genera una gran tensión, y la verdad generó innecesariamente, creo yo, un muy mal sabor de boca, tanto en Consejería Jurídica y sobre todo con todas las ONGs que habíamos venido impulsando y trabajando en este tema. Tú has alertado que las versiones que conocemos, las últimas versiones que conocemos, son reflejo de una ley demasiado exhaustiva, y con tu experiencia en el IFAI, evidentemente te preocupa que haya tantas obligaciones de uno de los sujetos obligados. Lo mismo para una entidad muy robusta, digamos, la Secretaría de Educación Pública, que para un pequeño municipio, que vuelva esto como un reto, digamos, tanto para el órgano garante como para la autoridad, y que al final del día se complique la aplicación de esta ley. ¿Mantienes esa preocupación? Mantengo la preocupación, no he visto el último borrador. Yo creo honestamente que no vamos a ser más transparentes por tener muchísimos artículos en la ley. Las leyes tienen que ser operables, tienen que ser cumplibles. El IFAI, que en este caso es el órgano garante, tiene que tener la capacidad técnica, la capacidad humana de poder vigilar y de poder exigir donde realmente se tiene que exigir. Son tantas las cosas que se agregaron que inclusive creo yo que en algunas obligaciones de transparencia es presentar la información de 3 o 4 diferentes maneras. ¿Cuál es mi preocupación? Que a la hora de la hora el IFAI no pueda estar revisando todas esas obligaciones de transparencia, o que el sujeto obligado diga, si de todas maneras voy a salir mal, pues mejor salgo muy mal y no haga el esfuerzo de hacer las cosas bien. Cuando ya habíamos más o menos engranado un sistema de exigencia en donde las revisiones periódicas, recordarás al principio de la transparencia, que empezamos a publicar en los periódicos nacionales los resultados de las páginas, la primera evaluación fue desastrosa, tan desastrosa que llegamos a un acuerdo con el secretario de Función Pública y con las dependencias a decir, fue de ensayo, les decimos dónde están mal, y en 3 meses, creo, o 6 meses, volvemos a revisar y esa va a ser pública. Y la verdad es que la diferencia que hubo entre la primera evaluación y la segunda fue sustancial. Creo que más que muchos artículos, lo que necesitamos es tener leyes cumplibles y exigirlas. Tengo otra preocupación. La reforma, la Constitución exige una ley general y una ley federal. Esto quiere decir que acabada la ley general, los legisladores siguen teniendo pendiente hacer una ley federal. Reformar la actual ley. Con una ley general tan exhaustiva, la posibilidad de contradicción o de una pequeña redacción diferente entre la ley general y la ley federal nos va a llevar a abrir espacios de discrecionalidad, a que la autoridad interprete como mejor le convenga para ocultar información y no como tiene que entregarla. Y creo que ese es un pecado del que pecamos los mexicanos, valga la redundancia, y es pensar que muchos artículos, muchas leyes, una gran congestión hipernormativa nos va a llevar a un mejor México. Si así fuera, de verdad viviríamos en el paraíso. Todo mundo tendría educación, todo mundo tendría salud. ¿Qué te puedo decir? Muy bien, tenemos que hablar de corrupción, María, y tenemos que hablar de la confianza que algo le está pasando al mundo. Seguimos en el siguiente bloque. Aquí estamos con ustedes en La Silla Rota.